gustaría meditáramos el día de hoy. Es un video ampliación que ya había hecho por allá hace mucho tiempo, pero que yo siento que es muy importante y es el problema de negar lo real, de negar lo que existe y buscar luego lo real. ¿Sí me entienden? O sea, esto lo que suele pasar con la existencia es que nosotros empezamos a decir lo que existe, lo que es, las cosas que vemos no tienen que tener algo, o sea, no es que tiene que haber algo por fuera, por fuera de lo que es, de lo que vemos, de lo que existe, que haya hecho esto mismo, que es y que existe. O sea, quiero que te detengas a meditar esto tan extraño. Es como si alguien insistiera en que, mira, esto es lo que es, como que yo dijera, mira, esto es un control, ¿cierto? Que yo tengo este control. Entonces yo te diga, mira, esto es lo que compone el control. Y que otra persona lo viera y diga, no, tiene que haber algo afuera del control mismo que le haya permitido al control existir como control. Yo le diría, no, o sea, el control lo definen los elementos que componen al control. O sea, este control que yo tengo, o el que mostré, ¿cierto? Este control del que yo utilizo, eso ya tiene unos elementos, y son esos elementos mismos aquellos que definen al control como tal. Pero nosotros, esa pregunta, ¿por qué no la hacemos? O sea, ¿por qué no le hacemos esa pregunta de la afuera? Y es porque no nos damos cuenta de que la pregunta es errada. ¿Y por qué es errada? O sea, nosotros tenemos que meditar cuando formulamos una pregunta, cuáles son las bases de esa pregunta. Porque si nosotros pensamos una afuera, ¿qué pasa? ¿Cómo es que hay una afuera del universo? En el universo mismo, ¿cierto? Es como si pusiéramos una puerta al final del universo y la abriéramos esa puerta al final del universo. Habría más universo, ¿cierto? Y mucha gente lo que termina diciendo, no, es que eso es una afuera. No, no es una afuera, es más universo. Solamente que creíste que pusiste una puerta que iba a salir de toda la realidad. Pero el ya poner esa puerta está siendo puesta en el universo mismo. Y al abrirla vas a encontrar más universo, ¿cierto? O sea que esa pregunta está mal formulada. No hay un origen, no hay un inicio, aunque parece que la pregunta tiene validación. Entonces lo que hay que aterrizar con este video de ampliación es que no podemos dejar de lado lo que pasa con la realidad. No podemos dejar de lado las cosas que existen, las cosas que vivimos. Es como si eso no tuviera valor, ¿cierto? Como que tuviéramos que estar buscando una explicación por fuera o sin ver las cosas mismas que tendríamos que explicar. No, tenemos que entender es cómo funciona lo real, cómo funcionan las cosas de la existencia, y son esas mismas cosas de la existencia las que le dan validez a las cosas. Son esas mismas cosas de la existencia que se están, por decirlo así, validando o justificando ellas mismas, probándose como reales, probándose como ciertas, ¿cierto? O sea, cuando alguien mira una mesa, no es como, no, las propiedades de esta mesa. Si alguien le pregunta, ¿cuáles son las propiedades de esta mesa que yo tengo? La mesa es de madera. Si alguien me pregunta, ¿cuáles son las propiedades de la mesa? La visión que se suele tener, como para hacer la analogía con el universo, es como, no, 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 tiene que haber algo por fuera de la mesa que explica las propiedades de la mesa. Miren lo extraño, o sea, ya se tiene la mesa, o sea, como haciendo la analogía con el universo, ya tienes la mesa, explica la mesa. O sea, la mesa tiene unas propiedades, hay que analizar qué compone a la mesa, en tanto es mesa, en tanto existe como mesa, qué es lo que la compone, qué hace ser a la mesa mesa, ¿cierto? En este caso, pues que el material, por ejemplo, de la madera tiene cierto tipo, tiene ciertas moléculas, tiene ciertos elementos, o sea, hay varias maneras de explicar esa existencia de la mesa, ¿cierto? Cómo nosotros la definimos. Por ejemplo, una mesa no es un sol, una mesa no es un rayo de luz. Hay maneras de entenderla, incluso desde la visión de lo que no es, ¿cierto? También sirve. Y, pero estamos definiendo eso en concreto. ¿Qué pasa con el universo? Con el universo empezamos a decir, como si fuera la mesa, no, 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 tiene que haber algo fuera. O sea,
¿por qué no explicamos lo que es el universo? Entendamos que si el universo si el universo existe, no hay como una afuera del universo. Esa pregunta está mal formulada. Eso es lo que hay que decir. Pues a menos que llegue otra persona y que entienda algo que yo no estoy captando, que puede pasar, que es normal, y que explique por qué yo estaba equivocado con esa perspectiva. Sin embargo, yo estoy dando las razones que en este momento tengo para decir que no puede haber una afuera, porque ya vimos que si yo arrojo una flecha, por ejemplo, eso aparecía en un texto antiguo, incluso eso aparecía en uno de los textos como prohibidos de la Biblia. Lo vi una vez en un documental, pero no recuerdo cuál. Y esos textos se prohibió en un escrito, creo que lo leyó en este caso esta persona que le tocó ir a la Inquisición, pero no recuerdo cómo se llama, Giordano Bruno. Giordano Bruno leyó uno de estos libros y en esos libros, como prohibidos por la iglesia, había uno que decía que si una persona arrojaba una flecha por el universo, que nos imagináramos arrojando una flecha por el universo, ¿qué pasaría? Que si imaginamos que llega una parte y que la flecha choca, nosotros creíamos que al otro lado está como el afuera del universo, pero no, es que ya ese chocar está mostrando que hay un objeto que hace parte del universo. O sea, que el universo sigue siendo, porque si hay un objeto, es que ese objeto está ocupando una parte del universo también. Entonces no chocaría como contra una afuera, o no habría como una afuera, sino que ya ese chocar no es el borde del universo, sino que estamos mostrando que hay otro objeto en el universo también que estaría ahí, siendo parte del universo, mostrando que esto no ha terminado, que el universo sigue desplegándose, que el universo que el universo existe. Entonces, yo recuerdo que en ese video anterior que yo hice una analogía con el amor y podemos traerla un poco acá, porque este video es una ampliación y es cómo demostramos el amor, amando. Mira esto, mira esta explicación, mira esta justificación. ¿Cómo se demuestra el amor? Amando. Mira, no hay como una afuera. ¿Cómo se demuestra el amor? O sea, haciendo actos de amor. No hay una afuera. Mira esto, no hay como, no, tiene que haber algo afuera del amor que pruebe el amor. Tiene que haber algo afuera del amor que pruebe el amor mismo. Mira que eso no es lo que, o sea, las personas en su lenguaje normal saben y reconocen que uno ama amando. Se demuestra el amor siendo amoroso. No tiene que haber una afuera. Esto es lo que yo quiero que hagas, que utilices este ejemplo del amor como una analogía para entender la existencia del universo. El universo se prueba siendo el universo. El universo se prueba existiendo como el universo. ¿Cierto? Es también una manera de aterrizarnos en lo real, de apreciar nuestra realidad, de saber que estamos acá en este momento, que lo estamos compartiendo con la existencia, que la existencia es prueba de sí misma, por decirlo así, y entonces se frena mucho esa sensación de un incesante que no puede darse. Es como, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el...? No, es que no, esa pregunta está mal formulada. Esa pregunta ya vimos que estaba mal formulada. Y ese detenerse en ese momento a meditar que el universo está haciendo prueba, por decirlo así, de sí mismo, es como si el universo estuviera diciendo, míreme, yo soy el universo, yo me estoy probando, yo estoy existiendo, yo estoy siendo, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no me ven si ustedes están siendo parte del universo mismo? ¿Por qué no me toman en serio como universo? ¿Por qué no me gozan? ¿Por qué no me disfrutan? ¿Por qué no me valoran? ¿Por qué no me cuidan desde eso que soy ya, el universo mismo? Soy para ustedes. Y esto es algo que nosotros simplemente lo que hacemos es, no. No se puede justificar usted siendo usted mismo ya, existiendo usted ya con nosotros. No, tiene que haber algo, tiene que haber otra cosa. O sea, como que hay una imagen, hasta una especie de desesperación, tiene que haber otra cosa afuera. Pero, insisto, si una persona llega y medita muy bien este tipo de análisis y tal vez da una respuesta diferente, sería muy interesante verla. Sin embargo, los argumentos que tengo en este momento me hacen pensar que hay una afuera. Esa pregunta no tiene sentido. La pregunta por el afuera del universo está mal formulada desde las meditaciones que te he hecho en este momento. Si alguien más adelante llega con otras, tal vez, pero teniendo en cuenta las bases que yo te he dado, los análisis, los argumentos, el por qué, no simplemente rechazar a un otro sin más, sino entender qué nos está argumentando. Porque eso es lo importante, analizar los argumentos.